campus de Villavicencio y el día de hoy vamos a conocer conociendo nuestras regiones. En el marco de la estrategia de bibliotecas activas, eh, voy a presentarles conociendo nuestras regiones. Y ¿qué es Conociendo Nuestras Regiones? Es el nombre que le hemos dado desde el Sistema de Información Bibliográfico a esta actividad de bibliotecas activas, enmarcada en la línea de acción de extensión cultural y con la cual pretendemos ofrecerle a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer las regiones de nuestro país a través de la oralidad, con la participación de ponentes nacionales con presencia en cada uno de los campus de nuestra universidad. Esta actividad es un acercamiento al concepto de biblioteca intercultural, donde se extiende la diversidad cultural, y al concepto de biblioteca humana como tal, donde el ponente es el libro y los participantes nuestros lectores. Eh, no siendo más, creo que le cedo la palabra a el compañero Alexander. Muy amable compañero, muy buenas tardes nuevamente para todos. Gracias por asistir, gracias por su paciencia, gracias por entender esta situación técnica. Hoy tenemos una invitada muy especial que es nuestra queridísima estudiante del programa de psicología Nayibis Amado Herrera. Quiero compartirles a ustedes por aquí la ECAR de Conociendo Nuestras Regiones del día de hoy. Ella hoy nos va a hacer una ponencia sobre el río Magdalena como conector sociocultural de la región andina y la región del Caribe. Nuestra estudiante invitada del día de hoy, Amado Nayibis del Carmen, ella es bailarina de danza folclórica de la ciudad de Cartagena desde los 8 años, bailarina del elenco principal de la compañía de danza afroamericana, afrocontemporánea, Atabaques de Cartagena, artista escénica de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Tiene estudios técnicos contemporáneos de danza de la Corporación del Colegio del Cuerpo. Es técnico en formación de danza de la Corporación Cultural Atabaques. Tiene diplomado en técnicas de psicoterapia con danza y movimiento del Ministerio de Cultura y la Corporación Duna para la Paz. Tiene diplomado también en Pedagogía, Creación y Cultura de la Danza del Ministerio de Cultura y del Instituto Universitario de la Paz, Unipaz. Y, como les decía, es estudiante de nuestro campus en sede Neiva de octavo semestre del programa de Psicología. Además, ella en la ciudad de Cartagena se desempeñó como educadora en el área ocupacional de la danza de la Fundación Renacer, fue coordinadora pedagógica de proyectos y profesora de teatro de la Corporación Cultural Atabaques, instructora de danza del programa del adulto mayor de la Caja de Compensación Familiar Confenalco, instructora de danza del macroproyecto cultural Cabildo de la Escuela Normal Superior de Cartagena, y en la ciudad de Neiva se ha desempeñado como articuladora teórico-práctica del programa de escuelas de formación artística cultural de paz, artística Culturas de Paz en el Posconflicto de la Secretaría de Cultura de Neiva, y además es instructora de danza contemporánea en nuestra ciudad de Neiva. Nayibis, bienvenida, los micrófonos son tuyos. Pues muchas gracias por acompañarnos y entrego micrófono y cámara. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Hola, Nayibis, buenas tardes. Ahí te estamos viendo. Buenas tardes. He tenido serias dificultades con el tema de la conexión. Estoy intentando incluso acá desactivar de un lado porque me tocó activar la conexión desde el celular. ¿Me confirman, por favor? Sí, ahí te estamos viendo y te estamos escuchando. Correcto. Perfecto. Como les decía el compañero Alex, quien muy amablemente me ha extendido esta invitación tan bonita. Digamos que todo el recorrido que llevo en mi vida se fundamenta en el trabajo de la... yo siempre en términos
broma, digo que yo estoy casada con la danza, pero que le he sido infiel con el teatro. Entonces, digamos que esas dos líneas de arte me han permitido crecer profesionalmente y encontrar en un momento dado esa relación entre esas dos líneas de arte desde las cuales he podido trabajar, especialmente en procesos comunitarios y en procesos terapéuticos. Es decir, si bien mi formación en arte y en danza y en teatro ha sido quizá desde la proyección como artista, yo como formadora he tratado siempre de orientar mi trabajo hacia procesos comunitarios, e incluso tengo una experiencia de trabajo con víctimas de violencia sexual, especialmente de trata con fines de explotación sexual en poblaciones niñas y adolescentes. Siempre de cada territorio, permíteme, ya desde acá, me quedo con esa luz. Gracias. Listo. Okay. Siempre cada territorio que uno vive, en cada lugar que uno habita, tiene la oportunidad de tomar y de recibir lo que este territorio da. Yo tengo 10 años viviendo en la ciudad de Neiva, bueno, digamos que 9 en la ciudad de Neiva, porque el primer año lo viví en el municipio de Palermo, de aquí del departamento del Huila. Entonces, en total, llevo 10 años en el departamento del Huila, donde he tenido la oportunidad de recoger muchos saberes. Soy soy una enamorada completa de todas esas personas, sus sabedores, esos portadores de los saberes tradicionales. Y he tenido la oportunidad de interactuar en diferentes escenarios, en diferentes espacios con cada una de estas personas, dentro y fuera de la ciudad de Neiva, quienes me han enriquecido mucho de lo que es el Huila. Y parte de lo que les voy a compartir en el día de hoy, digamos que es un análisis en el que yo encuentro esa relación del río y digo, en últimas, el río articula, es un articulador de toda esa cultura que viene desde el sur y termina en un recorrido que desemboca en Bocas de Ceniza, que es la parte que recibe el río Magdalena. Esa parte está ubicada en el departamento del Atlántico. Bocas de Ceniza es, como les decía, un territorio del departamento del Atlántico donde desemboca el río Magdalena y donde se gesta una serie de prácticas que guardan muchísima relación con lo que sucede acá. Eso es lo interesante de todo este análisis. De igual manera, le decía yo a Alexander en una oportunidad que conversamos, le decía, yo comprendo el río Magdalena como esa columna vertebral que tiene Colombia, y así como la columna vertebral determina el funcionamiento de los psicomotores, seres humanos, también el funcionamiento y la dinámica social de nuestro país también se articula a través del río Magdalena. Quiero iniciar diciéndoles lo que a mí me llamó particularmente la atención de este territorio cuando llegué y cuando empecé a interactuar con estos portadores de saberes. Yo creí en principio que todas estas creencias que hay alrededor de los mitos, de estos personajes que hacen parte de la tradición oral también de nuestro país, se daba únicamente en mi territorio, es decir, en la región Caribe. Lo que comprendía era que los personajes que yo conocía pertenecían a ese territorio y que si bien cada región tenía distintos. Y al llegar acá me llevé la bonita sorpresa de que en los desfiles, las festividades del San Pedro, lo que abre particularmente el desfile después del personaje del San Pedro son cada una de las representaciones de estos personajes, como lo son el Moán, la Patasola, el Tunjo de Oro, cada uno de estos. Fue sorpresa para mí porque crecí también escuchando historias de los abuelos en el Caribe y
una cantidad de leyendas alrededor de estos personajes y encuentro también que acá existen y que creen en ellos en su momento dado, que también hacen parte de la tradición oral de este territorio. Entonces, a partir de esa imagen empiezo a indagar y resulta que sí, no solamente en el departamento del Huila, sino también en el Tolima estaban. Tuve la oportunidad de conversar en algún momento con unos compañeros que también son gestores culturales en el departamento del Tolima y me comentaban que allá también existe las creencias alrededor de estos mitos, de estas leyendas. Entonces empiezo a comprender, hey, si bien se gestan tal vez acá, pero lo que los lleva es el río. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque el departamento de Tolima, también en esos municipios que son bañados o recorridos por el río Magdalena, es donde hay mayor presencia o es donde más existe la creencia alrededor de estos mitos. En mi siguiente recorrido, bajando en el sentido de la ubicación geográfica, también encuentro que cerca de Cundinamarca, que es otro sector también bañado por el río, muy pegado ya, departamento del Tolima, existe también. Entonces, ya con esas tres informaciones iniciales, empiezo a comprender que sí, si bien sí existe una relación y que se fundamenta principalmente en la presencia de esos mitos, de esas leyendas, y que la tradición oral, de la misma manera como el río lleva aguas, es dinamizador también de la economía de estos departamentos, también dinamiza la cultura a partir de las creencias. Incluso en el ejercicio también empezaba a identificar la relación de muchas danzas. Por ejemplo, para nosotros en nuestra cultura caribe existen los arlequines, que son estas especies de bufones que en la época de la colonia se dedicaban a abrir las fiestas y también era el personaje encargado de amenizar los festejos de los mayores representantes del reinado, de los reyes. Recuerden que nuestro territorio fue colonizado por la cultura europea, principalmente por españoles y un número mucho más pequeño de portugueses, pero principalmente españoles. De ahí el origen de nuestro idioma, de nuestro acento también, principalmente porque quienes nos colonizaron en la costa caribe colombiana, quienes se asentaron en ese territorio, eran oriundos de una zona de España que suele tener en su acento la omisión de las letras que nosotros tenemos. Por ejemplo, las S, nosotros omitimos las S al final y en la mitad de las palabras, omitimos la letra R y la cambiamos por las letras T, C de casa. Eso principalmente corresponde a las personas que habitan Málaga. Por eso nuestro acento costeño se parece un poco al de ellos. Entonces, cerrando ese paréntesis, los arlequines, el vestuario de ellos es muy similar al de los matachines de acá. Y los matachines acá de alguna manera también cumplen esa función pintoresca dentro de la cultura y ya llevado al contexto de la danza, esa función pintoresca de animar, de que su vestuario sea bastante colorido, de que no se rijan principalmente por un patrón de coreografía establecido, sino que tengan mucha libertad en el escenario para desarrollar diferentes figuras, juegos coreográficos, ¿sí? Esa relación que venía encontrando entonces llega a un segundo punto y es, primero, están los mitos y las leyendas. Segundo, está todo el tema de las danzas. Tercero, sigo en mi recorrido del análisis y encuentro la música. La música particularmente tiene una relación con todo ese recorrido, como les decía, del río Magdalena,
especialmente en los instrumentos. Para nosotros, en el Caribe colombiano, nuestros instrumentos musicales tradicionales son conocidos como un juego de gaita, lo que ustedes muy probablemente han visto representados por los gaiteros de San Jacinto. Corresponde básicamente a un tambor alegre, un tambor un poco más pequeño que se llama llamador, un par de flautas hechas artesanalmente, a la cual se le conoce a una como gaita hembra y otra es la gaita macho. Lo que la diferencia son el número de orificios y las tonadas que cada una emite en su ejecución. Y las maracas que aportan el brillo. Al llegar a este territorio, entonces encuentro también una tambora que se ejecuta de la misma manera, que tiene la misma función, y es la del bajo dentro de la música, dentro de la sonoridad y la percusión. La tambora aporta el bajo, así como lo aporta la marrana. Para nosotros el bajo lo aporta la tambora también, y lo acompaña en lo que nosotros denominamos el síncopa, que es el ritmo o la marcación rítmica, el tambor alegre, que es este tambor pequeñito que se toca con una sola mano y va a contratiempo de lo que lleva la tambora o el tambor alegre. Acá encuentro entonces que también el brillo dentro de la música lo aporta el chucho, el cien pies. Y al ver ese chucho también digo, esta es la misma guacharaca de nosotros. Para nosotros es guacharaca, para ustedes es chucho. A nivel de sonoridad y aporte dentro del conjunto musical es el mismo, básicamente, aportar brillo dentro de la música. Y físicamente, ambos instrumentos son exactamente iguales, tienen una forma cilíndrica, está relleno de semillas que al moverse con una particular forma, emiten un sonido que aporta brillo. La diferencia con la guacharaca de nosotros, básicamente, es que la de nosotros es de metal, de tal manera que el brillo que aporta musicalmente es mucho más alto que el que pueda aportar el chucho, pero en términos generales es el mismo. Ahora bien, las maracas se parecen todavía mucho más a nivel de sonoridad, no físicamente, al chucho, porque estas sí son hechas de un calabazo llamado totumo, y rellenas también con semillas. Al estos instrumentos tener básicamente su composición en madera, entonces sí son mucho más similares a nivel de sonido, ya que la guacharaca, al estar compuesta de metal, en su forma física, como les decía inicialmente, el brillo es mucho más elevado. Ya yendo eso en cuanto a la danza, la diferencia también un poquito la establecen las flautas. En el sur del departamento del Huila es la zona donde más acompañan las flautas todo este conjunto musical. En la zona centro-norte, tal vez del Huila no tanto, y occidente, que correspondería a La Plata, no tanto, no hay mucha presencia de las flautas como lo hay en el sur, que es absolutamente indispensable. Digamos que en la zona occidente, de acuerdo con lo que he podido investigar y conocer en estos territorios, solo en algunas melodías la incluyen, en el sur casi que están todas. Para el caso del Caribe, nosotros también tenemos flautas y también existe esa diferencia entre algunos ritmos en donde hace presencia la gaita hembra y macho y algunos ritmos que no. Por ejemplo, en la cumbia siempre está presente porque es la encargada de llevar la melodía. Ya les decía musicalmente que las tamboras aportan toda la parte de percusión y el brillo también otros elementos que a nivel de percusión aportan. La melodía entonces corresponde en el caso del Caribe colombiano a las gaitas hembra y macho. En el caso del sur del departamento del Huila, también estas flautas aportan la melodía. La diferencia está en que para nosotros las gaitas son largas y siempre van juntas.
la hembra y la macho. En el caso de el departamento del Huila, existe una sola, máximo dos, y las diferencias sí son bastante marcadas. ¿Por qué? Digamos que nuestra cultura caribe es el resultado de una simbiosis, ¿sí? De una mezcla de culturas, donde cada cultura hizo un gran aporte y el resultado es lo que nosotros tenemos actualmente como elementos culturales identitarios. En ese orden de ideas podríamos decir que la cultura europea nos aportó parte de lo que es la indumentaria con que se ejecutan las danzas y con que en la actualidad todavía muchos territorios que son muy conservadores suelen tener también dentro de sus formas de vestir. El llamado liquiliqui, que es el traje con que el hombre ejecuta la danza de la cumbia, la tambora, es influencia europea, así como el vestuario de las mujeres, el cual siempre va de cuello alto, manga larga por lo regular, y faldas que debajo llevan un pollerín, que para el Huila se llama enagua. Y a nivel de la cultura indígena, que es, digamos, la que inicialmente este territorio para nosotros eran los indígenas caribes, el nombre de estas comunidades indígenas eran los calamarís, y hacia el lado de Magdalena, en límites con Cesar, están los cogis. Esa presencia indígena que ya existía en ese territorio hace su aporte con las melodías a través de las flautas, es decir, es el aporte indígena. Y el aporte afro viene absolutamente de esa herencia africana de los esclavizados, y ellos aportan los tambores, es decir, la percusión, ¿sí? Y el frenesí de algunas danzas de nosotros, como lo son el mapalé, la puya, que son ya, han sido bastante comercializados y son de fácil reconocimiento. En ese sentido, digamos que también en el Huila yo pude identificar marcada presencia de esas tres culturas. Repito, lo indígena con la presencia de las flautas, que en este caso hace mucha más presencia en el lado del sur del departamento, y la percusión permanece acá, más hacia el norte y occidente. El vestuario también. Nosotros hacemos un análisis de las danzas tradicionales del departamento del Huila, el departamento del Tolima, las zonas de Cundinamarca, y en ese orden bajando, el vestuario es bastante similar. Digamos que en mi análisis, yo comprendo que cuando se dio esa diáspora, que es ese recorrido cuando se da la expansión de esos primeros pueblos libertos, ¿sí? Dentro de la historia de nuestro Caribe existe un territorio que se conoce como el primer pueblo libre de América. Corresponde al pueblo de San Basilio de Palenque. Un territorio que, de acuerdo con la historia, fue el primer asentamiento de los esclavos que lograban escaparse del yugo de los esclavizadores. Ellos se asentaron en una zona de los Montes de María, un territorio pensado estratégicamente de difícil acceso y con acceso cercano al agua como recurso indispensable. Y ahí fueron formando pequeñas comunidades que posteriormente se fueron conociendo como esos pueblos como palenques. Palenque significa territorios de difícil acceso. Esos palenques posteriormente, cuando ya se da la abolición de la esclavitud, se da una diáspora, y es un recorrido de esos esclavos ya libertos que empiezan a asentarse y a buscar oportunidades en otros territorios del país. En ese sentido, empieza el recorrido principalmente hacia la zona del Urabá antioqueño, que es la que mayor presencia de afros tiene, cercana al Caribe. Todos los pueblos del departamento, todos los pueblos del Caribe colombiano tienen gran presencia
de comunidades afrodescendientes, pero el departamento de Antioquia, si bien no es un territorio caribe, tiene una gran presencia en la zona del Urabá antioqueño, y es precisamente por esta diáspora. ¿Por qué? Porque esos territorios son cercanos y son límites con el departamento de Córdoba. Entonces, digamos que hacia ese sector que fueron haciendo ese recorrido, esos esclavizados terminaron asentándose en la zona del Urabá antioqueño. De ahí la presencia de las comunidades afro en ese sector del país. Y de ahí también en límites hubo mayor acceso a la zona del Pacífico hacia el Chocó. De ahí, en ese recorrido, es de donde se fundamenta la mayor presencia de afros. ¿Por qué? Porque era la zona caribe, el lugar de destino y comercialización de las personas esclavizadas. Pero el recorrido se daba justamente en este orden, de acuerdo con los historiadores, por ejemplo, Javier Cassiani, que es uno de los mayores historiadores que tiene el Caribe, ha logrado en sus pesquisas y en sus textos tratar de hacer un croquis de estos recorridos y de explicar cómo, siendo Cartagena el punto del puerto negrero como era conocida, estos esclavizados fueron luego asentándose en otras zonas del país. Esos asentamientos de esas otras zonas del país es lo que explica de alguna manera la influencia de las comunidades afro en muchas prácticas y muchos saberes ancestrales de estos otros territorios. De alguna manera, la zona centro del país, lo que corresponde a toda la región andina, no hubo un asentamiento o una presencia fuerte de estas comunidades afro. Sí existía la relación en el sentido de que también iban, los terratenientes iban también a la zona del Caribe a comprar esclavos. Esos esclavos que llegaron acá, que si bien no lograron crear grandes comunidades como en estos otros territorios, sí lograron de alguna manera generar en nosotros, en nosotros influencia de su cultura. Y es ahí donde los historiadores han logrado encontrar esa relación de cómo en el centro del país, en la zona andina, también a través de los instrumentos de percusión existe la presencia afro, ¿sí? Esa es de pronto la explicación en este croquis que se trata de hacer y en ese afán de reconstruir y darle una lógica a esta historia de cómo el tambor o las tamboras o los tambores llegan a estos territorios y empiezan a marcarse y hacer presencia en las diferentes musicalidades, sonoridades y danzas de este departamento y de los departamentos que de aquí para abajo, como digo yo, hace este recorrido maravilloso, el Río Grande y la Magdalena. Ahora bien, en este análisis también yo hacía con un amigo con quien tuve la oportunidad de preparar toda la parte académica de un festival que se llama A la Riviera del Río Magdalena. En un encuentro académico yo le decía, tristemente el río nos ha dado tanto, pero también nos ha quitado. Desafortunadamente el río es una de las mayores fosas comunes del país, río Magdalena, y en su recorrido carga muchísimos cuerpos, muchísimos decesos. En estos más de 50 años de violencia que ha vivido nuestro territorio y que lejos de eufemismos que quieran ahora por conflicto cambiar el nombre del conflicto actual, leía un poco en una discusión también con unos académicos frente a una tesis de maestría que estuve acompañando, decían que no, que el conflicto actual tiene otro nombre. Me parece un verdadero eufemismo porque nos preocupamos por siempre nombrar, rotular, pero no vamos mucho más allá de la problemática. Entonces creo que es
es un poco sin sentido centrarse a cómo se llama lo que estamos viviendo. Es una época de conflicto, más allá del nombre que le quieran poner después. La historia del río Magdalena, así como es enriquecedora a nivel cultural, a nivel de dinamización de la economía de los territorios por donde pasa, también carga en sí una historia de dolor fuerte, y es porque, como les decía, es una fosa, tristemente. Y digamos que históricamente él carga consigo muchos pesos. Ha también cargado consigo, digamos que de la mano con el cambio climático, ha también cargado la necesidad de que muchos territorios cambien sus formas, sus dinámicas económicas. Neiva es un claro ejemplo de esto. Yo, dentro de todo ese afán de querer conocer la historia de este departamento del cual vivo enamorada y me siento adoptada, muy bien recibida, dicho sea de paso. Olvidé el nombre del autor del texto, pero sé que es un docente de la Surcolombiana. Él referenciaba la ciudad de Neiva como una ciudad entre ríos, una ciudad que tiene distintos afluentes que desembocan en el río Magdalena y en el río Las Ceibas. Las Ceibas también desembocan en el río Magdalena. Y ese lugar tan rodeado de ríos hace parte también de lo que es la historia. Es decir, muchos se preguntan por qué los asentamientos en ciertas zonas de esta ciudad, y la explicación más lógica que tiene es el acceso a esos ríos, a esos puentes. Por el otro lado, encontraba también en ese texto, en ese artículo, de cómo Neiva en un principio era marcada principalmente su economía por la pesca, ¿sí? Si bien en esta zona del país el río no es 100% navegable como lo es en el Magdalena, como lo es en el Atlántico y como es en Bolívar, acá era mucho más, digamos que sencilla el tema de considerar el río de lo navegable marítimo, era muy corto, solamente en comunicación con con el departamento del Tolima. De tal manera que el río en esta ciudad era más hacia la pesca, comercio, ¿sí? Y comercio con la zona sur, centro y hacia el departamento del Tolima. Parte del cambio climático también hizo que esa situación cambiara, y con ello la economía, porque esta ciudad se fundamentaba principalmente en la pesca, comentaba el autor en su artículo. Digamos que en la actualidad eso ha disminuido muchísimo y ha hecho de alguna manera que, o sea, para mí es un análisis que hago y sin ánimo de ofender, siento que ha desligado el río Magdalena como componente identitario de este territorio. Es decir, al cambiar la economía como eje fundamental del río, también hace que ese imaginario o esa concepción del río como parte de mi identidad empiece a cambiar. ¿Sí? Y lo digo porque en muchos espacios donde he tenido la oportunidad de conversar con otras personas, abordamos el tema del río y casi que se pasa por alto. Yo digo, pero bueno, lo tenemos ahí, está vivo, está siempre a la vista, un malecón. Creo que todo el mundo transita por ahí o ha tenido la oportunidad de transitar. Quienes están conectados desde otros campus. El río Magdalena aquí en la ciudad de Neiva, si no han venido, a diferencia de otras ciudades, está a las afueras. Aquí atraviesa toda la ciudad en la zona centro, a un costado, y lo vemos. Es decir, debería ser mucho más reconocido desde la identidad de este territorio y no puesto en un segundo plano. ¿Me hago entender? Nosotros, en un ejercicio que hacíamos una vez con unos docentes formadores de este territorio, les pedíamos que señalaran los componentes identitarios en el programa de escuelas de formación,
de la alcaldía, y la mayoría se centraba en la música, en el sanjuanero, por supuesto, en el majestuoso sanjuanero, en el asado huilense, y cuando les decíamos que reconocieran los recursos naturales, se centraban en el desierto de la Tatacoa, en en las grandes extensiones de cultivos de arroz, de cacao. Y el río, les decía yo en mi análisis cuando ya hicimos el ejercicio, ¿y qué pasó con el río? Ay, sí, el río está ahí. Era lo que me decían, y mi devolución era, hey, sí, ahí está vivo y todo el tiempo les está saludando. Debería ser el primer eje, el primer componente de ese análisis o de esa manera como reconozco el río como parte de mi identidad huilense, el río como parte de este departamento sur, porque aquí nace hacia el sur y luego se va nutriendo de diferentes afluentes y se va volviendo grande, majestuoso, pero no es reconocido. Yo siento que en el ejercicio de ciudadanía que se debe hacer desde diferentes espacios académicos como este que estamos desarrollando en el día de hoy, sería importante que se le diera esa importancia al río. Oiga la redundancia, es que se le dé el espacio y el lugar que merece el río Magdalena. Eso también nos permitiría reflexionar sobre la manera como se ha concebido. Es que si no fuera tan importante para nosotros, no hiciera parte de la historia junto con los mitos que les decía en principio, junto con la influencia en la actividad económica de este y otros territorios, junto con la música que se gesta alrededor de él, ¿sí? Tal vez, digo yo acá de manera apresurada, ese poco interés sobre ese elemento y ese recurso natural tan importante es el que ha hecho que de alguna manera haya sido pensado, concebido y sentido como una fosa. Y quizá si se le hubiera dado la importancia, o si se le daría la importancia que merece, se reclamaría más su espacio, su conservación. Y el río, no solamente en este territorio, de aquí en adelante, ha sido casi que invisibilizado. En otros territorios tiene mayor importancia por lo que les decía, por ser navegable, por ser fuente indispensable en la actividad económica. Por ejemplo, en Barranquilla al puerto se llega a través del río Magdalena. Es la única forma. Y porque el lado del mar en el Atlántico es muy cortico y corresponde más a playas más que a zonas de puertos, a diferencia de Santa Marta y Cartagena. Pero en Cartagena nosotros no tenemos acceso directo al río como lo tiene Neiva, como lo tiene Barranquilla. Nosotros, nuestra conexión con el río Magdalena es a través del canal del dique. Y el canal del dique también es resultado de esa historia de colonización y época de esclavitud, porque corresponde a un canal que fue hecho a pico y pala por esclavizados, ¿sí? Y es una abertura que viene desde la zona alta del río Magdalena, que para nosotros es todo lo que es zonas del Banco Magdalena, Monpós, ¿sí? Toda esa zona que sí tiene el afluente, como lo tiene este departamento, fue abierto un canal que comunica de manera directa o que desemboca en el puerto de Cartagena, la zona que conocemos en la zona de Pasacaballos, eso es límite con las islas de Barú, para quienes han ido a esa zona. Por ahí es donde nosotros tenemos conexión con el río Magdalena, con ese canal. Y tal vez por eso nosotros no lo sentimos como propio, no hay una relación directa en cuanto a identidad. Pero para mí es indispensable que territorios como el departamento del Huila, como el departamento del Tolima, como la zona de los Santanderes, que también hacen parte de este análisis, reconozcan el río como parte de la identidad. En esos territorios hay un mayor reconocimiento, donde yo siento que hay mayor
ruptura en esa relación, identidad, lugar, geografía, lo que soy es de este lado, con tristeza debo admitirlo. Porque en la zona de los Santanderes, tal vez como les decía, por ser navegable, por estar alrededor, por ser dinamizador de la economía, todavía sí hay mayor reconocimiento del río como parte de lo que es los santandereanos, como parte de lo que son los pueblos del Magdalena Medio, quienes también comparten muchos ritmos con nosotros. Yo le decía a Alexander un día, Alexander, yo me llevé una sorpresa tan bonita cuando vi que aquí escuché un ritmo que acá en diciembre ponen mucho. Y yo le dije a mi esposo también es un gestor cultural, y yo le decía, eso es una tambora y eso es un ritmo del Caribe. Me dice que eso tiene años de estar sonando aquí en el Huila y suena siempre para diciembre. Yo le decía, sí, porque las tamboras son el resultado de un acuerdo entre las comunidades indígenas de toda la zona de la depresión momposina, que es como se conoce todo el sector de Mompos y toda la zona de, olvidé este territorio, ahorita me acuerdo, otro territorio que siempre suelo olvidar, Atillo de Loba, toda la zona sur de Bolívar, la relación o la manera como surgió la tambora como ritmo es que cuando llegaron a evangelizarlos, recordemos que esa zona, como les decía en principio, era habitada por indígenas caribes, los calabarís. Ellos no aceptaban esa imposición de la iglesia y la única manera de negociar fue, bueno, listo, nosotros accedemos a celebrar su nacimiento de ese Jesús, de ese Hijo de Dios, como ustedes iglesia nos lo quieren hacer entender y practicar, pero permitan que nosotros aportemos la música. Esa es la razón por la que la tambora suena en diciembre. Para nosotros suena todo el año, pero el origen es que hace parte de las festividades decembrinas. Y miren que acá en el Huila esa tambora suena únicamente en diciembre. O sea, sentarse a hacer este análisis es además de todo enriquecedor, es bonito. Sí, yo le compartí a él todo lo que iba encontrando. Y él en su asombro también me decía como que, wow, nunca se toma uno el trabajo de hacer ese tipo de análisis y desconocemos muchas cosas. Y a veces, yo les decía, eso redunda también en el regionalismo. A veces vivimos separados, sectorizados, eh, sin saber cuán relacionados estamos, cuán hermanos somos en muchas de nuestras prácticas, de nuestros saberes ancestrales, en nuestra tradición oral. Simplemente se centran tal vez en las prácticas que más resaltan y en los acentos. Pero no, hay una conexión bonita, hay una conexión interesante. Y es ese río el que articula toda esa relación, es ese río grande de la Magdalena el que sigue llevando, trayendo, que históricamente lo ha hecho y que permite que muchos territorios lo conciban como parte de la identidad. Para mí lo fue en el tiempo que estuve viviendo en el departamento de Bolívar, en la ciudad Cartagena, y lo es ahora más viviendo ya en este territorio. Y siempre trato de compartir con quienes tengo la oportunidad este análisis, esta, eh, digamos, esto que he encontrado, ¿no? Esta riqueza, porque para mí es demasiado rico y que se pueda compartir en un espacio académico como este, para mí mucho más gratificante. Yo les agradezco muchísimo la invitación a Alexander, principalmente en nombre de Campus Neiva, y también a cada uno de los presentes la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia tan bonita, que no solo es una experiencia como artista, sino que también es una experiencia de vida, es una experiencia ciudadana, ¿sí? Porque en el ejercicio de ciudadanía es importante reconocer de dónde venimos y para dónde vamos, digo yo siempre. Y tener claro qué nos rodea, poder entonces sí reconocerlo como propio y generar acciones de cuidado en torno a. Entonces, para mí ha sido muy bonito, muy gratificante, como les decía,
Y no sé si luego de todo este cuento que les he echado en la tarde de hoy, algunos de ustedes tienen una pregunta, inquietud. Pido excusas porque la conexión no permitió que les pudiera ir compartiendo imágenes de lo que les iba contando. Pero bueno, al menos hay que agradecer que logramos establecer esta conexión y poder entonces sí contarles de cómo el río es esa columna vertebral, y espero que Dios y la vida me den la oportunidad de escribir esto. Sería muy bonito compartirlo también con la ciudadanía de otra forma, escrita, y aportar de alguna manera el reconocimiento del río como parte de la identidad huilense, mucho más marcado de lo que existe actualmente, porque no voy a desacreditar que hay gente que sí lo reconoce como parte de la identidad del territorio, pero hay que trabajar mucho en eso. Y yo en este momento me encuentro escribiendo otra cosa que corresponde más a mi experiencia artística en, como les decía, con población víctima, pero ojalá pudiera yo compartir, no sé, en algún formato escrito esto y poder ir a los territorios nuevamente ya con ese ejercicio de documentar sus saberes, entrevistar a esos portadores de saberes, a esos sabedores antes de que se vayan, antes de que partan. Por ejemplo, esos en Palermo que me enseñaron todo ese tema de la hojita, de cómo nace el sonido de la hojita, la melodía en el bambuco, de qué es eso de rajaleña, ¿sí? Que guarda muchísima relación. Es que la historia es larguísima, porque la relación del rajaleña es también muy parecida a un ritmo de nosotros, y es el bullerengue, porque el rajaleña tiene tonadas y nuestro bullerengue tiene aires. Entonces, es mucha la relación y el cuento es mucho más largo, pero digamos que este es el resumen de los temas que decidí compartir con ustedes en la tarde de hoy. Y como les digo, estos 5 minutos o 6 minutos que quedan, los abro a ver si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, inquietud. Se abre el buzón. Bueno, Nayivis, de verdad que en medio de todas las vicisitudes y las situaciones que me comentabas, pues infinitas gracias por acompañarnos. Este espacio es un espacio muy hermoso que nos permite conocer, como dice ahí, nuestras regiones, y el ejercicio que has hecho en esta narrativa es, pues a través de nuestro imaginario, de nuestra mente, poder ir viendo esos espacios que no estábamos, pues, observando a través de una imagen. Fue bien interesante. Cuando tú decías también que a veces tenemos el río al lado, pero nos parece que es simplemente agua que está pasando y ya, un chorro de agua ahí fuerte, pero eso tiene mucho mensaje. Esa pasión con que tú miras nuestro río Magdalena y ese caminar, ese trasegar por Colombia desde el sur hasta la tierra donde tú naciste, qué bueno. Es muy, muy, muy maravilloso y a veces nos hace falta como entenderlo. Natalia nos dice pues que ella tenía que retirarse, pero que a Nayibi le dice muy buen conversatorio y excelente la mirada que tiene de la conexión de la cultura caribe y su adopción y mirada desde Neiva, su conexión desde el río Magdalena. Gracias por estar con nosotros, por ese conversatorio, y ojalá, Nayibis, pues pudieses compartirnos la presentación. Como dices, nosotros tenemos un proceso de publicación de estas charlas, de estas presentaciones, para que queden pues para la posteridad y los demás puedan también en un momento dado llegar a ver esta información. No sé si alguno de los compañeros quisiera, además de dar las gracias por estar aquí a todos ustedes, quisiera compartir algo con Nayibis. Alexander, pues darle muchas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias, todo este conocimiento, toda esta cultura oral y artística que ella ha llevado a través de su carrera y todo el conocimiento que tiene sobre el Magdalena. Y gracias a todos por compartir hoy con nosotros este espacio.
Bueno, entonces, no siendo más, Nayibis, infinitas gracias, Dios te bendiga, que el Señor siga, pues, iluminando tus pasos, su camino, dándote mucha sabiduría, conocimiento y que nos puedas compartir todo eso. A todos los que nos acompañaron, gracias, gracias, gracias. Y esperamos tener en adelante, Nayibis, de pronto un espacio donde podamos compartir aún más, como tú decías, de esta reflexión. Dios te bendiga y muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Nayibis. Ojalá nos veamos en el camino. Muy buena tarde a todos. Ajá, Muchas niña. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Feliz tarde para todos.